Hola, espero que estés teniendo un día muy bendecido. Mi nombre es Sonia Salido y quiero venir a compartirte un mensaje de amor de parte de Dios para tu vida. Y el mensaje de hoy es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? Hoy quiero traerte esta palabra de parte de Dios para ti. Dios quiere que sepas lo que significa arrepentimiento. Dios quiere que tú empieces a obrar en un arrepentimiento en tu vida. Entonces es muy importante saber qué significa la palabra arrepentirse o qué es el arrepentimiento. Entonces a continuación te voy a explicar un poquito lo que es la palabra arrepentirse. Esta es una frase un poco común. Yo que tengo un poquito ya de tiempo de ser cristiana, es una frase que a veces te dicen en la iglesia, ¿verdad? Te dicen arrepiéntete, arrepiéntete en forma de juego, en una manera de decirte que algo no estás haciendo bien. Entonces déjame decirte que esta palabra de arrepiéntete es una palabra muy bíblica, ¿verdad? Hubo hombres que predicaron el mensaje del arrepentimiento. Fueron hombres inspirados por Dios que trajeron esa palabra a las vidas, a las ciudades, a las personas, para que hicieran un cambio en sus vidas. Esta palabra significa volver. Esta palabra significa volver. Pero puedes preguntarte, ¿pero a dónde? Volver a dónde, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que esta palabra es, significa un volver hacia Dios. Entonces es muy importante que tú puedas arrepentirte y tener ese volver a Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios quiere que seamos unas buenas personas. Dios quiere que nos arrepintamos y que hagamos las cosas lo mejor que podamos, pero a veces no podemos hacerlo solos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces es muy importante que reconozcamos que Dios existe y que Dios quiere que nos arrepintamos. Pero ahora es un volver a Dios. Dios quiere que nos arrepintamos, pero ¿de qué nos debemos de arrepentir? ¿Verdad? Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Hay cosas que a Dios no le agradan, cosas que definitivamente hacemos que no están correctas. Entonces, arrepentirse y tener un volver hacia Dios implica varias cosas. Y una de esas cosas es cambio de mente, cambio de mentalidad, ¿verdad? A veces a lo largo de nuestra vida venimos creciendo o tenemos una estructura que no es conforme a la que Dios quiere darnos, ¿verdad? Conforme a su verdad, la verdad que nos habla su palabra, la verdad donde está escrito cómo debemos de actuar, por dónde debemos de ir, qué tipo de personas Dios quiere que seamos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese cambio de mentalidad, esa manera de pensar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Por eso Dios nos dejó la Biblia para que aprendamos cómo debemos de manejarnos y cómo debe de ser nuestra mente y nuestra mentalidad a la manera de Dios, ¿verdad? A veces traemos esa estructura, como lo menciono, que no está conforme al corazón de Dios, conforme a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento significa volver hacia Dios, volvernos a ser esas personas que Dios quiere que seamos, ¿verdad? No las personas que nosotros queremos ser, sino como Él quiere que seamos. Pero para esto es importante arrepentirnos y reconocer que hay pecado en nuestra vida y que hay cosas que a Dios no le agradan.
Entonces, cosas que tenemos que cambiar. Y para poder cambiar es muy importante que reconozcamos que Dios existe y que Dios quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Él quiere darnos esa salvación para nuestras vidas. Por eso Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz, para salvarnos de nuestros pecados y darnos el perdón de nuestros pecados. Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Así es que es muy importante que nos arrepintamos y tengamos ese volver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque a veces cuando nosotros no estamos arrepentidos verdaderamente, cuando no te arrepientes de verdad, tú desobedeces, estás desobedeciendo a Dios. No tienes una vida de obediencia a Dios. Entonces cuando tú desobedeces, no vas por el lugar donde Dios te quiere llevar. Entonces es muy importante que tú obedezcas a Dios, que no vivas más en desobediencia ni en rebeldía, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Te va a llevar en el camino contrario al que Dios te quiere llevar. Entonces Dios quiere darte una vida buena, una vida a la manera de Él, no a nuestra propia manera, porque cuando nosotros vamos por ese camino que no es el de Dios, las cosas no van a salir muy bien, que digamos, ¿verdad? No tan bien. En cambio, si nos volvemos a Dios, si tenemos ese volver a Dios, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y a llevarnos verdaderamente por el lugar donde Él nos quiere llevar. Entonces es muy importante tener ese cambio de mente, ¿verdad? Ese cambio radical que Él vino a hacer aquí al mundo, quiere hacerlo en tu vida hoy. Entonces es muy importante que tú te vuelvas a Dios y te arrepientas verdaderamente, que tengas ese cambio genuino, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica arrepentirse? Es un cambio de mente, pero también Dios quiere hacer un cambio en nuestros corazones, en tu corazón. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere que tú lo dejes entrar y que Él empiece a hacer ese cambio verdadero en ti. Porque la Biblia nos habla que el corazón es perverso y que el corazón es engañoso. Sí, así tal cual como lo escuchas. El corazón es perverso y es engañoso. Hay cosas en los corazones. Hay cosas en los corazones que a Dios no le agradan y Dios quiere quitar eso de los corazones. Porque también la Biblia dice que en el corazón nacen los robos, nacen las envidias, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, las calumnias, los robos, ya lo mencioné. Entonces es muy importante que tú hagas ese cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Porque eso te lleva a una vida de muerte, ¿verdad? Y Él vino, que Él quiere darte una vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Arrepentirnos y reconociendo que estamos yendo por un camino que no es el de Dios. Entonces, ¿qué implica arrepentirse? Es volver a Dios. Es volvernos y darte ese giro hacia la dirección correcta de Dios, ¿verdad? Porque también eso es lo que nos habla el arrepentimiento, ¿verdad? Dar ese giro, ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento verdadero, que ya no vivamos más a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces es muy importante alejarnos de lo que no le agrada a Dios, alejarnos de lo que estamos haciendo mal, de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho mal, ¿verdad? Arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Arrepentirse no es nada más decir, pues siento culpa y me arrepiento, Dios. No es nada más decirlo, sino es mostrar que hay un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Entonces, es alejarnos del pecado, ¿verdad? Implica un verdadero cambio en nuestras vidas. Entonces, que si sigue diciendo, el arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección, ¿verdad? A veces nosotros vamos por este camino, pero vamos en la dirección equivocada, porque Dios no nos quiere llevar por ahí. Dios quiere llevar por este otro camino, porque por el camino que estamos yendo no es su
camino, ni es su propósito, ni es el plan para tu vida. Dios hizo un plan para la humanidad y el plan es que nos convertamos a Él, que te conviertas a Dios, que te vuelvas a Dios, que te arrepientas, que lo reconozcas como el Señor de tu vida y que empieces a hacer ese cambio en tu vida, dejando entrar al Señor en tu corazón y en tu vida y en tu mente. También, cuando tú cambias ese rumbo, también hay cambios, ¿verdad?, que se notan en nuestra conducta, ¿verdad? Cuando tú haces ese cambio de mente, de corazón, cuando dejas entrar a Dios en tu vida, va a haber un cambio de conducta. Ya no vas a comportarte como te comportabas antes. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo ese cambio en ti, porque cuando tú lo dejas entrar, Él empieza a cambiar cosas en ti a su manera, a la manera de Él, para que tú vivas una vida bien, ¿verdad? Para que te vaya bien. Todo esto es para que nos vaya bien a todos. Entonces es muy importante que tú hagas ese cambio genuino, ese arrepentimiento verdadero, que tú empiezas a experimentar ese amor de Dios. Porque vuelvo y te repito que es un mensaje de amor, ¿verdad? Él quiere que te arrepientas para que vayas por su verdadero camino y hagas ese cambio de dirección y ese cambio de mente, de corazón, de conducta. Así que es muy importante saber lo que significa la palabra arrepentimiento y es un volver a Dios. Entonces, ya quedándonos un poco claro qué es el arrepentimiento, quiero ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Como ya dije, hubo hombres que predicaron este mensaje, el mensaje del arrepentimiento en la Biblia. Pero aquí en esta ocasión quiero traerles lo que Jesús decía, ¿verdad? Lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra cuando empezó su ministerio. Y vamos aquí a Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Una vez más, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Bueno, Dios está diciendo y te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Hoy Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Entonces es muy importante que tú hagas ese cambio en tu vida. Aquí quiero contarles un poquito lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en ese momento, por qué Jesús está hablando esto. Aquí Jesús estaba en el desierto, dice la Biblia que él estaba en ayuno, ¿verdad? Estaba en un ayuno de 40 días. Él estaba en el desierto. Entonces él salió de ese lugar y Dios le dio la victoria, ¿verdad? Entonces él salió triunfante de ese lugar. Entonces cuando él sale de ahí, él empieza su ministerio. Entonces él va a una tierra, ¿verdad? A predicar, a predicar el arrepentimiento, que tuvieran ese volver a Dios. Esta tierra o este lugar que fue en la región de Zabulón y de Neftalí era un lugar de gentiles, de personas que no conocían a Dios. Entonces Jesús comenzó a predicar en este lugar y comenzó con este mensaje, ¿verdad?, del arrepentimiento, que hicieran ese giro en su vida y que se volvieran a Dios. Él empezó a decirles: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Implicaba que él venía con un propósito y que era del cielo, ¿verdad? Que era el reino, ¿verdad? Él venía a establecer su reino aquí en la tierra, el reino de los cielos, porque el reino de la tierra no es igual al reino de Dios, ¿verdad? Aquí hay cosas que no agradan a Dios. Y tales vemos las cosas que suceden, ¿verdad? En los noticieros, las cosas que acontecen en el mundo, que la Biblia también menciona que pasarían, ¿verdad? Cuando ya viéramos las señales de la venida, del retorno de Jesús, habría señales, de las señales que estamos viendo, ¿verdad? Los terremotos, hambres, cosas que ya se están viendo en el mundo. Entonces es muy importante que tengamos ese arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento verdadero, y que
lo recibamos como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces aquí sigue diciendo, que Jesús, como autoridad que vino a establecer su autoridad y su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Que Él es un Dios que mediante este mensaje vino a salvarnos y a rescatarnos, ¿verdad? De aquí, del pecado, del mundo, de todo lo que acontece de este mundo, que hay mucha maldad aquí en el mundo. Entonces es muy importante que lo reconozcamos y este es un llamado urgente, ¿verdad? Urgente que Dios te está haciendo. Arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete hacia mí. Yo quiero salvarte. Yo quiero salvarte de lo que va a venir al mundo. Las cosas no van a seguir bien, ¿verdad? Las cosas, al contrario, van a seguir mal aquí en el mundo. Todo se va a poner peor. Por eso es importante tener a Dios en nuestros corazones y darnos ese giro verdadero hacia Dios. Entonces, Él quiere que tú tengas esa transformación en tu vida. Él quiere transformarte a su imagen, ¿verdad? A ser como Él, a que tú te vuelvas a tener el carácter como Dios, porque el carácter que el mundo tiene no es igual al carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de justicia, de paz, y Él quiere que tú tengas todas esas cosas en tu vida, pero es muy importante que tú lo aceptes en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, aquí esto es lo que nos habla, ¿verdad? Este es el mensaje que Jesús empezó a predicar, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del reino de los cielos, ¿verdad? Un reino que venía del cielo, directamente del cielo. Entonces, este es muy importante y es urgente que atendamos a este llamado. Entonces, aquí en un capítulo anterior, en Mateo 3:1, también quiero leérselos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Verdad? Aquí también Juan el Bautista, que fue primo de Jesús, anteriormente, antes de que Jesús empezara su ministerio, él ya estaba predicando este mensaje del arrepentimiento. Él ya estaba trayendo esa palabra a las personas en aquel tiempo y diciéndoles, hey, arrepiéntanse, arrepiéntanse y enderecen sus sendas, ¿verdad? Enderecen su camino, ¿verdad? Él estaba preparando el camino porque Jesús ya venía y venía a empezar también con esta predicación del arrepentimiento. Entonces, él estaba preparando el camino del Señor, diciéndole a las personas en aquel tiempo, enderecen sus sendas. Y hoy también en este tiempo el Señor te está diciendo, endereza tu camino. Endereza porque el camino por donde tú estás yendo no es en donde Dios quiere llevarte. No es el que Dios quiere mostrarte. Dios quiere mostrarte su camino, el camino verdadero, el camino genuino. Y eso lo vas a lograr solamente mediante el arrepentimiento. Entonces, aquí Juan el Bautista les estaba hablando a las personas de aquel tiempo, las personas que ya conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios, pero no estaban actuando conforme a la palabra de Dios. Entonces él venía diciéndoles, enderecen su camino, enderecen su senda, arrepiéntanse porque su conducta y lo que ustedes están haciendo no están reflejando ese arrepentimiento que dicen que ustedes ya tienen en sus vidas, ¿verdad? Y les decía ahí en Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué les estaba queriendo decir esto? Frutos dignos de arrepentimiento, que mostraran esos frutos mediante lo que ellos hacían, esos frutos dignos del arrepentimiento que ellos decían que ya había acontecido en su vida, que ellos ya se habían arrepentido, pero en realidad no estaban haciendo
ese arrepentimiento, no estaban mostrando ese fruto verdadero en su vida, estaban haciendo las cosas y estaban yendo por el camino que no era el camino de Dios. Entonces ellos necesitaban un volver a Dios. Ellos necesitaban hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí más abajo, en el versículo 10 dice, buen fruto, ¿verdad? Dice, buen fruto. No es nada más solamente de dar fruto, sino que ese fruto sea un fruto bueno, sea un buen fruto. Entonces es muy importante dar fruto y dar un buen fruto, ¿verdad? Porque Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestras mentes, Dios sabe nuestras conductas. Entonces no podemos escondernos delante de Dios porque Él sabe todo. Entonces es importante examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿estoy yendo por el camino correcto por el que Dios me quiere llevar? ¿O es importante que yo enderece mi camino? Es importante arrepentirme de las cosas que no estoy haciendo bien. Entonces es importante ponernos a cuentas con Dios. Miren, no sabemos cuándo Dios regrese. Entonces cuando Él regrese como pueblo de Dios, Él quiere hallar a una iglesia limpia, ¿verdad? Sin mancha. Él quiere encontrarnos listos para cuando Él regrese. No sabemos cuándo va a regresar. Las señales están aquí. Muchas cosas ya están sucediendo. Entonces las cosas van en aumento y en aumento. Entonces, ¿cuánto tenemos de tiempo para arrepentirnos? Tenemos toda una vida para arrepentirnos, pero no sabemos hasta cuándo yo voy a estar aquí, hasta cuándo vas a estar aquí en la tierra. No sabemos cuándo puedes partir, puede ser hoy, puede ser mañana, en 10 años, en 15, no sabemos. Entonces es importante y es urgente que el llamado al arrepentimiento sea hoy para tu vida. Dios quiere que te arrepientas, que te vuelvas hacia Él, que des esos frutos dignos de arrepentimiento, que des un buen fruto, un buen fruto como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, este es un mensaje de amor. Dios no vino a condenarte. Dios no quiere condenar a nadie, sino al contrario, Él vino a salvar, ¿verdad? Él vino a darte la salvación. Entonces, es importante que no descuides esa salvación. Es importante que recibas a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Es importante dar esos frutos dignos de arrepentimiento, dejar entrar a Dios en nuestros corazones, que Él haga ese cambio radical en nuestras vidas, que reconozcamos que Jesús es Hijo de Dios, que murió en una cruz por tus pecados para perdonar tus pecados y que resucitó y que Él quiere darte una vida eterna. Él quiere cumplir ese propósito, ese plan, ese llamado en ti. Él vino a salvar a la humanidad. Pero que necesitamos reconocerlo y dejarlo entrar en nuestros corazones y reconocer que necesitamos un volver a Dios, un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento genuino. Así que es muy importante que lo reconozcamos a Él y reconozcamos que no estamos yendo por el camino correcto, que meditemos, que nos examinemos a nosotros mismos, que te examines qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo bien. Así es que es muy importante que atiendas a este llamado urgente que te hace el Señor. Arrepiéntete y vuélvete hacia mí. Entonces me gustaría que ahí donde tú estás te tomaras un tiempo, ¿verdad? Este es un llamado. Si tú no conoces a Dios o si tú ya lo conoces, es un llamado urgente. Entonces me gustaría hacer una oración y que tú pudieras repetir esta oración. Si tú quieres recibir al Señor Jesús, te invito a que hagas esta oración. Ahí que te tomes ese tiempo donde tú estés en casa, en el trabajo, que tú tomes ese tiempo para recibir a Jesús, que entre a tu vida. Así que di estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, reconociendo que he pecado. Me arrepiento. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, yo te aseguro que tu vida no va a ser la misma.
Dios quiere darte esa vida de bendición y que Dios quiere bendecir tu vida, pero es importante que vayas por el camino por donde Él quiere llevarte. Así que hoy has tomado la mejor decisión y es volver hacia Él, volver a mirarlo a Él e ir por la dirección que Él te quiere llevar. Espero que este mensaje y el anhelo de mi corazón es que sea de bendición para ti. Que estos próximos días tú empieces a sentir ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Así que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos.